Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al segundo panel de este seminario de desistimiento. En primer lugar, nos hablará Catalina Droppelmann, que es psicóloga de la Universidad de Valparaíso, magíster en criminología y candidata a doctora en criminología por la Universidad de Cambridge. Actualmente es directora ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y nos hablará sobre los avances y desafíos en reinserción social. ¿O no? No. Acá, perdón. Desistimiento y adolescencia. Hallazgos nacionales. Ahora sí, Catalina, tu tiempo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la paciencia de estar acá hasta tan tarde para escucharnos. Y bueno, y especialmente a la Universidad Austral y a Consuelo por la invitación a participar de este seminario y de este panel. Yo les voy a hablar un poco acerca de algunos hallazgos nacionales en el enfoque de desistimiento. Consuelo planteó cuando comentaba la presentación de Fergus, planteó como la necesidad de la bajada local, ¿no es cierto? Lo que nosotros en criminología llamamos las criminologías del sur, como en el fondo desde el sur, desde los países en desarrollo, también vamos generando nuestra propia evidencia. Así que yo les voy a mostrar algunos resultados de una investigación que nosotros llegamos a cabo en el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, que fue parte de mi investigación doctoral, con algunos hallazgos que algunos se condicen con la evidencia y con lo que Fergus presentó, pero también otros que obviamente también obedecen a realidades más locales o más pertinentes. Vamos a ver si funciona. Ahí. Entonces, básicamente les voy a contar, vamos a mandar acá más fácil. Les voy a contar del estudio. El estudio que yo les voy a presentar hoy día es un estudio longitudinal. Eso significa que es un estudio donde se siguió a una cohorte de adolescentes infractores que fueron derivados en el año 2012 a libertad asistida especial y al sistema semicerrado. Y nosotros los seguimos, es decir, los volvimos a entrevistar al año siguiente y al año subsiguiente. Los resultados que yo les voy a mostrar hoy día son de las dos primeras olas de ese estudio, es decir, de las dos primeras fases de encuesta, de la primera y de la segunda. Ese panel, esos datos de estos jóvenes adolescentes infractores, también fue complementado con entrevistas en profundidad a una submuestra de 35 adolescentes y también con una muestra de mujeres que se siguió cualitativamente, ¿ya? Es decir, una muestra más pequeña de 30 mujeres, porque ustedes saben que la proporción mujeres-hombres en el sistema es de 9-1, entonces la muestra de mujeres era tan chiquitita que solo la analizamos de manera cualitativa. La edad de estos jóvenes fue entre los 16 y los 21 años y la edad promedio es 18 años de edad. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Fue el objetivo general de este estudio, básicamente explorar el proceso de desistimiento en adolescentes infractores chilenos para poder encontrar algunas implicancias a nivel teórico y a nivel práctico. Les voy a mostrar los resultados en básicamente tres grandes temas. El primero es el proceso de desistimiento, es decir, voy a tratar de explicar cómo este proceso se observó en estos jóvenes. Es importante plantear que cuando hablo del proceso de desistimiento me refiero al proceso de desistimiento, pero también al proceso de desistimiento que no se realizó, al que fracasó, o por otro lado a lo que podemos llamar el proceso de persistencia, ¿ya? Porque ambas cosas obviamente fueron evidentes en el estudio y uno tiene que aprender de ambos procesos para realmente poder favorecer a una política o a una intervención basada en el enfoque de desistimiento. Después les voy a contar algunos de los factores que nosotros relevamos que se vieron asociados al proceso de desistimiento, o sea, factores que lo facilitaron. Y en tercer lugar vamos a ver algunos elementos específicos de género que vimos con esta muestra de mujeres, ya para que veamos un poco cuáles son algunas particularidades que tienen las mujeres en su proceso de abandono y persistencia en la conducta delictual. Entonces, en cuanto al proceso de desistimiento, un tema importante de este estudio era de alguna manera desafiar esta idea como del otro desviado que existe en general, en la población general, pero también existe y se encuentra muchas veces incluso en la literatura. Esta idea del otro desviado, que es algo que está allá, fuera, lejano a nosotros y que es absolutamente distinto a lo normal o a lo virtuoso que somos nosotros. Y esa concepción del otro desviado ha impregnado profundamente la política de rehabilitación y reinserción, ¿ya? En todo el mundo y en Chile también de manera particular. Entonces, de alguna manera, los resultados
que nosotros observamos y que les voy a comentar ahora desafían esta idea del otro desviado en dos aspectos principales. Primero, en esta idea de que el otro no es algo que el sujeto que delinque o persiste en el delito, no es un sujeto absolutamente o radicalmente antisocial, absolutamente distinto al que desiste del delito. Y que el que desiste del delito tampoco es un sujeto que necesariamente hace esta transformación heroica, que bien dijo Consuelo, es decir, que se transforma internamente, que transforma sus vínculos sociales, que transforma su estilo de vida, etcétera, ¿ya? Y que muchos de estos sujetos, de estos jóvenes infractores, transitan en un espacio que se denomina en la literatura espacio liminal, entre la delincuencia y la no delincuencia, ¿ya? O como se dice en sociología, entre la delincuencia y la conformidad o la convencionalidad. Entonces, lo que nosotros vimos al año de seguimiento, es decir, nosotros cuando volvimos a entrevistar a estos jóvenes, nosotros vimos que un 59% de ellos había vuelto a cometer delitos durante este año de seguimiento. Estos delitos fueron autorreportados, pero también los cross-chequeamos con información de datos oficiales que nos brindó la Defensoría Penal Pública. De estos 59 jóvenes que persistieron, nosotros observamos también cambios cualitativos en su proceso de abandono de persistencia en la conducta delictual. Y pudimos observar que un 43% de los que habían persistido disminuyeron la frecuencia de los delitos, es decir, cometían delitos menos frecuentemente. Y un 36% había, dice frecuencia, pero ahí debe decir severidad, y un 36% había disminuyó la severidad de los delitos que cometía. Es decir, cometía delitos menos graves o menos severos o menos violentos que los que había cometido en la primera vez que los entrevistamos. Esto que puede parecer algo muy simple, es tremendamente relevante porque en general se invisibiliza la política pública y en la manera en que nosotros medimos la efectividad de las intervenciones y de los programas de rehabilitación y reinserción, porque siempre utilizamos el concepto de reincidencia, que es una variable dicotómica, 0 o 1, desiste o persiste. Entonces nosotros nos quisimos enfocar en estos cambios cualitativos y tratamos de observar, si se cambió, cuáles eran algunos de los elementos que acompañaban estos procesos de cambios o modificaciones en la severidad y en la frecuencia del delito. Y de manera interesante, por ejemplo, cuando nosotros vimos o observamos cualitativamente los cambios en la severidad, pudimos observar que en general, obviamente la disminución de la severidad pasaba por una transición de delitos más o menos violentos a delitos menos violentos. Entonces, de alguna manera, había un dejar la violencia atrás. Y ese dejar la violencia atrás tenía toda una significación muy relevante para estos jóvenes. En general, el dejar la violencia atrás venía gatillada por un evento específico muchas veces incluso traumático, donde los jóvenes se hacían conscientes de la excesiva violencia que estaban utilizando en sus asaltos o en los robos que cometían, ¿ya? En el texto que ustedes pueden ver después en la web hay ejemplos particulares como de historias y relatos de estos jóvenes de cuando hacen esos como insight respecto del tema de la violencia. Y les permitía ejercer formas mucho más hegemónicas también, como por ejemplo, de ejercer la masculinidad, como puede ser, por ejemplo, el transformarse en un hombre proveedor o de alguna manera también transformarse en una persona que tiene un pensamiento dirigido a metas, que también hoy en nuestras sociedades son maneras hegemónicas de ejercer la masculinidad. Y estos jóvenes, de alguna manera, al ejercer masculinidad a través de la violencia, solo exploraban esa forma de ejercer masculinidad. Entonces también la disminución de la violencia está relacionado a temas de masculinidad que están más profundizados en el estudio, pero les dejo eso solamente como una evidencia para que después le podamos dar más vuelta. Y otro tema interesante, por ejemplo, que nosotros vimos asociado a la disminución de la frecuencia, tenía que ver con que los jóvenes, de alguna manera, gran parte de ellos, y los que trabajan con jóvenes probablemente les va a hacer sentido, delinquían también de manera muy compulsiva por necesidad de invertir prácticamente toda la plata de lo que ellos delinquían en ropa, digamos, en diferentes fuentes simbólicas y reales de estatus que les permitía sobresaltar y diferenciarse de los otros jóvenes de su barrio. Esto se transformaba en una conducta más bien compulsiva, donde ellos delinquían sin parar y no se satisfacían, digamos, con un robo o con dos robos. Muchas veces ellos, por ejemplo, cometían delito en una bomba de benzina y ganaban lo que necesitaban para un mes, pero ellos volvían a delinquir y volvían a otra bomba de benzina y ellos mismos relataban cómo era de compulsiva y de insaciable
esta conducta delictual que estaba anclada, obviamente, como en la lógica del consumo y en el consumir, que obviamente se sostiene en que esta necesidad no es nunca gratificada, entonces este deseo continúa y continúa. Y de alguna manera, cuando empiezan a delinquir menos, estos jóvenes comienzan a delinquir por necesidad. Entonces, ellos mismos refieren que hay una transición, de alguna manera, de la ambición, del delinquir por tener y tener más, a la necesidad. Y se transforma un cambio, se observa un cambio de una delincuencia expresiva, que es una delincuencia más bien para ejercer identidad, para ejercer poder, para ejercer masculinidad, a una delincuencia mucho más funcional, que es de alguna manera de robar para cuando necesito. En cuanto a los que desistieron, ¿qué observamos nosotros? También en esta línea de poder observar como diferentes categorías de sujetos y demostrar que muchos de los sujetos que delinquen existen en este espacio liminal entre la delincuencia y la no delincuencia y no son tan fáciles de posicionar en una categoría o en otra. Dentro de los desistidores nosotros observamos lo que llamamos los desistidores que dudan, ¿ya? Dentro de los que desistieron, el 28% nos dijo que ellos volverían a delinquir si tuviesen la oportunidad de hacerlo o si es que tuviesen la necesidad. Estos jóvenes llevaban al menos un año sin delinquir y más de la mitad de ellos llevaban 2 años o más sin delinquir, ¿ya? Entonces, de alguna manera, esto dio pie a preguntarse un poco qué hacía que algunos de los jóvenes estuviesen tan convencidos de este deseo de delinquir. En general, no ahora, pero durante mucho tiempo, la literatura sobre desistimiento planteó estas transformaciones como más bien radicales, como sujetos que hacían estas transformaciones de identidad, se transformaban en sujetos prosociales, bajo esta noción como de rehabilitación, de reconversión. Lo que nosotros observamos acá es que el proceso de desistimiento estaba profundamente marcado por la ambivalencia, ¿ya? Y la ambivalencia, es decir, esta ambivalencia de quiero dejar de delinquir, pero al mismo tiempo no quiero dejar de delinquir, se observaba en diferentes aspectos que son relevantes porque también nos dan clave para poder pensar mejor las intervenciones que se hacen con estos jóvenes. El primero era la idea del duelo, ¿ya? Y que también lo planteó un poco Fergus cuando habló de los pains y de estos como dolores del proceso de abandono de la conducta delictual o el proceso de reinserción. Acá lo que se observó es que para estos jóvenes su compromiso o su vínculo emocional con el delito era tremendamente fuerte y ellos experimentaban el abandono del delito literalmente como un duelo, como cuando uno experimenta un duelo incluso en una relación amorosa y quiere de alguna manera como posponer esa separación. Acá ocurría un poco lo mismo, incluso los jóvenes fantaseaban con esta idea de hacer como el último gran delito antes de retirarse para siempre, digamos, como voy a robar un cajero y ahí me voy a poder retirar para siempre. Este proceso de duelo en general nunca ha estado muy visibilizado en los procesos de intervención, porque siempre tendemos a pensar la conducta delictual como algo negativo, que sí o sí se debe dejar atrás, pero nunca pensamos en la gratificación y en el placer y en las emociones que tan positivas que también están asociadas a la conducta delictual. Otro tema interesante que está relacionado a la ambivalencia tenía que ver que para sobrepasar la ambivalencia uno tiene que tener una visión de futuro, es decir, ¿qué tipo de persona quiero llegar a ser de alguna manera? Uno tiene que tener por lo menos un futuro posible. Y para estos jóvenes que están absolutamente imbuidos en situaciones de exclusión social y de pobreza, no había futuro posible, ¿ya? De alguna manera su dependencia económica era sustentada en arreglos entre varios miembros de la familia, muchos de ellos también imbuidos en conductas delictuales, en consumos de droga. Entonces, de alguna manera, muchos jóvenes salían del delito por un tiempo, pero cuando alguien de la familia tenía un fracaso, tenía un problema y dejaba de sostener el hogar, muchos de estos jóvenes también tenían que volver a delinquir. Y un último tema también relevante dentro de varios otros que aparecen en el estudio de la ambivalencia tiene que ver con el miedo y la autoprotección. Y esto tiene que ver con esta idea de que para estos jóvenes el miedo es una emoción que está absolutamente negada mientras delinquen. Ya ellos la evitan porque muchas veces ellos sienten que aparte les frustra, digamos, cualquier intento de asalto, etcétera. Siempre dicen, tenemos que dejar el miedo afuera de la casa donde entramos a robar. Y, de alguna manera, en el proceso de desistimiento, el miedo comienza a aflorar como una emoción que los jóvenes no saben muy bien cómo identificar. Y este miedo es un miedo a fracasar en settings convencionales, a fracasar en estos espacios que ellos nunca han tenido la oportunidad de ocupar. Entonces, también es posible ver, y eso también lo han relevado otros autores y otra literatura, que estos sujetos de alguna manera se autoboicotean muchas veces en sus intentos de desistir por miedo a fallar en el espacio convencional o en este proceso de inserción.
Después también observamos lo que denominamos delincuentes convencionales, o esta idea de que los persistidores no eran radicalmente antisociales o incluso psicopáticos, como mucha literatura trata de relevar. Y lo que pudimos observar es que la mitad de ellos no se veía a sí mismos como delincuentes, ¿ya? Que el 75% de ellos tenía aspiraciones absolutamente convencionales, igual a la que tuviese cualquier joven o niño, digamos, de esa edad, y que la mitad también tenía ciertas nociones normativas, de que había que acatar la ley, etcétera, cierta apreciación u orientación moral. Y esta orientación moral no era una orientación moral instrumental, como uno pudiese pensar, ya que, digamos, uno tiene una orientación moral para evitar el castigo, sino que muchos de ellos tenían orientaciones morales bastante más sofisticadas que lo que uno pudiese pensar. Esto tiene distintas explicaciones, en las que por el tiempo no me voy a poder detener mucho, pero básicamente algunas de las cosas interesantes a relevar es que estos jóvenes, de alguna manera, lo que hacían era desafiar lo que Lemer llama la desviación secundaria, es decir, la identificación de sí mismo como infractor. Y lo que estos jóvenes te decían era, tú conversabas con ellos en las entrevistas, entonces te ves a ti mismo como delincuente, no. Bueno, me acabas de decir que ayer y antes de ayer cometiste un delito. Sí, yo delinco, pero yo soy buena persona también. De alguna manera, un intento por retener ciertos aspectos no relacionados a la conducta delictual de su propio self. Aspectos que muchas veces tampoco son relevados en las intervenciones con los jóvenes, y se piensa que hay como una transición de un sujeto que es absolutamente antisocial o absolutamente identificado con lo antisocial a un sujeto que se empieza a identificar a lo prosocial. Y lo que se puede observar es que los sujetos tienen múltiples identidades y que la identidad delictual no es algo que de alguna manera da cuenta de todo lo que ellos son. Y otro elemento también interesante tenía que ver que muchos de estos jóvenes también, para ellos el delito era la única fuente de movilidad social que ellos tenían en los barrios donde vivían. Es decir, dentro de sus barrios, la persona que tenía movilidad social, la persona que la hacía, la persona que ascendía socialmente en el escalafón, eran muchas veces los traficantes. Entonces, de alguna manera, el cometer delito y el poder adquirir bienes, cuando nosotros le preguntábamos a los jóvenes, ¿cómo quieres ser en el futuro? Ninguno contestaba con el verbo ser. Ninguno quería, yo quiero ser esto, yo quiero ser un hombre trabajador, o yo quiero ser un padre incluso. Estos jóvenes te decían, yo quiero tener una casa, yo quiero tener un refrigerador, yo quiero tener un auto. Entonces, de alguna manera, sus aspiraciones, si bien eran convencionales, estaban absolutamente imbuidas en una lógica de consumo. Entonces, de alguna manera, una manera de tener movilidad social e incluso de insertarse dentro de lo que es la sociedad mainstream o la sociedad convencional pasa a través del consumo. Entonces, muchas veces también eso impedía que estos jóvenes desistiesen y hacía que siguieran cometiendo delitos. Dentro de los factores asociados al desistimiento, básicamente, no me voy a detener mucho en esto y es un poco más aburrido, pero se hizo un análisis cuantitativo donde básicamente lo que se hizo fue tratar de ver qué factores estaban asociados o aumentaban la probabilidad de que un joven persistiera versus que desistiera del delito en este año de seguimiento. Y básicamente lo que se hizo fue testear diferentes enfoques teóricos de desistimiento, como los que presentó Fergus recién, ¿ya? Solo que nosotros no testeamos el tema de la madurez, porque obviamente para eso necesitas más años de seguimiento. Entonces, básicamente testeamos algunas variables del enfoque de control social, otras variables del enfoque de las actividades rutinarias y otras variables más psicosociales que generalmente no se testean o no se miden mucho en estudios cuantitativos, sino que en general se exploran de manera más cualitativa. Y lo que pudimos observar fue, primero, que en la medida en que uno utilizaba un modelo más completo, ¿ya? Es decir, un modelo que incluyera estos tres focos teóricos, el modelo, es decir, el análisis estadístico, la regresión era más robusta, es decir, explicaba mayor parte de la varianza, y algunos elementos que si tú cuando hacías el análisis solo con los factores de control social, por ejemplo, si estaban asociados al desistimiento, tendían a desaparecer o a dejar de ser significativos cuando tú incorporabas elementos más psicosociales, lo cual da cuenta que un entendimiento del desistimiento más holístico, que no solo incluye aspectos estructurales o del control social o de las actividades rutinarias, sino que también incluye aspectos más bien internos, es más explicativo a la hora de poder dar cuenta de los factores que se asocian al abandono de la conducta delictual. Y ustedes pueden ver ahí los elementos que aparecen significativamente asociados al desistimiento, que están en rojo, que son la ocupación, el vivir con un padre que no esté involucrado en delito,
las actividades, el tener menos actividades de riesgo a menos actividades de riesgo, entendiendo riesgo por pasar mucho tiempo en la calle, pasar mucho tiempo en el mall, que para estos jóvenes es una actividad, digamos, de riesgo porque es ahí justamente donde delinquen, pasar más tiempo en fiestas o en bares, disminuía el fondo a mayor tiempo en esos espacios, mayor probabilidad de persistir, y al revés, a menos tiempo, mayor probabilidad de desistir. Y también en cuanto a los factores más psicosociales, la consideración por otros, el tener una identidad más prosocial, el no identificarse a sí mismo como un delincuente también era un factor que estaba asociado, y también el cinismo legal, que es un proxy no muy bueno, pero lo que teníamos, digamos, para poder medir cierta orientación más hacia la moralidad. Y por último, y ya me queda poquito tiempo, el proceso de desistimiento de mujeres, lo que pudimos observar, digamos, habían bastantes similitudes en algunos aspectos al proceso de hombres, pero habían también muchísimas particularidades. Y una particularidad, y tal vez la más importante, que nosotros pudimos observar, que el proceso de abandono de la conducta delictual en mujeres estaba absolutamente asociado a lo que Carol Gilligan denomina la ética del cuidado, ¿ya? Es decir, de alguna manera las mujeres desistían, o los factores que las apoyaban en su proceso de abandono de la conducta delictual, tenían que ver con asumir roles de cuidado de otros, de cuidado de sus propios hijos, del cuidado de los hijos de los vecinos, de los cuidados de los abuelos o de los más viejos del barrio o de la casa, ¿ya? O simplemente cualquier tarea que estuviera más relacionada con cuidar o entregar a otros, ¿ya? Y esto, desde el punto de vista de la teoría del desistimiento, es ciertamente problemático, porque de alguna manera estas mujeres armaban su transición de identidad en una identidad más bien como de esqueleto, una identidad siempre basada en el deseo del otro, en lo que el otro espera de mí. Pero estas mujeres eran absolutamente ignorantes respecto de lo que ellas querían o de lo que ellas deseaban para su propio futuro. Entonces, de alguna manera, lo que se observó es que estas mujeres estaban como en una dualidad, ¿ya?, entre cuidar de otros o cuidar de mí misma. Y ellas se veían a sí mismas de manera mucho más radical. En el caso de los hombres tenían mucho más vinculación con este espacio liminal entre la delincuencia y la no delincuencia. Por ejemplo, ellos, para transitar hacia la no delincuencia, no dejaban de delinquir de un día para otro. Ellos se involucraban en bares ilegales, o hacían lo que se llama el cuenteo, o hacían muchas cosas como, por ejemplo, ayudar a traficantes pero sin estar tan involucrados. Para estas mujeres, y debido a la imposibilidad o a los pocos roles disponibles que existen para las mujeres en nuestra sociedad, no habían roles disponibles en este espacio liminal. Y ellas se veían a sí mismas como delincuentes o como no delincuentes, y de manera más radical como mala o buena, como divertida o como aburrida. Aburrida la que no delinque era aburrida. Ellas decían: yo ahora soy una vieja latera que estoy todo el día en mi casa encerrada y no salgo a nada, porque si salgo voy a recaer. Porque además, a diferencia de los hombres, y por un tema de masculinidad y de feminidad, las mujeres están mucho más conscientes de su vulnerabilidad, mucho más conscientes. En cambio, los hombres, por un tema de masculinidad, decían: no, yo salgo, total, yo soy choro, a mí nadie me obliga a delinquir, yo delinco cuando quiero. Bueno, esta dualidad es bastante interesante porque de alguna manera acorta este espacio liminal, que sí es muy importante para trabajar, digamos, terapéuticamente en un proceso de desistimiento. Y el proceso de persistencia, las mujeres que persistían de alguna manera también persistían un poco para resistir la opresión patriarcal. La única independencia económica que tenían estas mujeres, recuerden que son jóvenes, de 16 a 21 años, era a través del delito. Y el delito era, en principio, para comprarme mis cosas. Mis cosas muchas veces asociadas a la belleza, a lo femenino, etcétera, como la belleza como el único capital social. De hecho, hay autoras feministas que le llaman capital de belleza, que ellas de alguna manera poseían. Y después ya empiezan a transitar un poco más hacia el mundo delictual y empiezan a hacer lo que se denomina gender crossing, como que cruzan al género del otro y comienzan a darse cuenta que en el mundo masculino sí tienen autoeficacia, sí son buenas en algo, sí son reconocidas en algo, y eso también les permite de alguna manera ser capaces de demostrar algo que dentro de los roles disponibles que hay para ellas, que solo están anclados en la ética del cuidado, cuidar a alguien, limpiarle la casa a otro, ser peluquera, ser cuidadora de enfermos, todos los roles disponibles que estaban para ellas estaban ahí. Entonces el delinquir también les permitía trascender de esos roles que están tan anclados en una lógica de género tan normativa. Entonces,
para finalizar, estoy súper bien con el tiempo, ¿no? Ya. Para finalizar, sobre el proceso de desistimiento, relevancia, estos resultados nos muestran, por un lado, que los aspectos estructurales, la pobreza, el género y la clase social son claves en el proceso de desistimiento. Acá vemos cómo el género marca rotundamente las transiciones de estas mujeres hacia fuera de la delincuencia, cómo la clase social, la pobreza y la exclusión social en las que están los jóvenes, digamos, de nuestro país, en este caso son los jóvenes de la región metropolitana, también marca de alguna manera la persistencia o el desistimiento en el delito. Otro aspecto clave que muestra esta investigación es que el espacio liminal es fundamental, no solamente para hacer investigación, ¿ya? En general nunca investigamos mucho lo que pasa en el espacio liminal, siempre pensamos en investigar a los que ya desistieron, o a los que están desistiendo, o a los delincuentes prolíficos o a los que están persistiendo. Pero ¿qué pasa en ese espacio en que transitan muchos sujetos? Cuando uno mira, muchas veces incluso carreras criminales también tienen una lógica de zigzag. Hasta los 28 años las carreras criminales tienen una lógica de zigzag donde la gente muchas veces entra y sale. Otros elementos importantes también tienen que ver con la criminología cultural, ¿ya? Con lo que nos dice la criminología cultural, es decir, prestar atención a las emociones, prestar atención a que el delinquir también genera placer, también genera aspectos positivos y que dejar atrás la delincuencia tiene un costo importante para estos sujetos que no tienen otra identidad fuera del delito, que no tienen otro rol social por fuera de lo delictual y otra posibilidad también de acceder a movilidad social. Y por último, para las intervenciones en específico, las variables psicosociales que se relevan acá, como por ejemplo el tema de la conciencia moral, la empatía, la identidad, el proyecto de vida, son factores tremendamente relevantes de incluir en los programas de intervención, especialmente en la lógica que hablábamos antes, en este proceso relacional que existe entre el delegado o entre incluso el gendarme y las personas que están cumpliendo su condena. Siempre pensamos en que un programa, y especialmente un programa cognitivo-conductual que va a transformar el pensamiento de una persona, va a ser la solución para el delito. Existen todos estos aspectos relacionales que también debemos empezar a pensar cómo lo incluimos en las intervenciones que hacemos con los sujetos que delinquen. La ambivalencia como foco de intervención. La ambivalencia es negada por ellos y es renegada en los procesos de rehabilitación. En general, y los que trabajaron en droga vieron cómo el cambio del paradigma de un enfoque abstencionista a un enfoque de reducción de daño generó cambios súper importantes en los tratamientos, mucha más adherencia, etcétera. Cuando se incorporó que drogarse muchas veces era rico y que el proceso de abandono del consumo de drogas, las recaídas eran parte del proceso. Eso en el trabajo con los infractores en general no se da espacio para la ambivalencia, porque tendemos a pensar que la conducta delictual es algo que obviamente hay que dejar atrás. Y un último tema tiene que ver con trascender del paradigma de la rehabilitación que está basado en estas nociones de redención, de transformación, de normalización, de tutelaje moral, y en el caso de las mujeres específicamente centradas en la feminidad normativa, que son las intervenciones que se ofrecen hoy en día a las mujeres. A las mujeres se les enseña a cocinar, se les enseña a bordar, se les enseña a coser, se les enseña ahora a hacer joyas. Es lo más progres que están enseñando hoy día a las mujeres en su proceso de rehabilitación. ¿Cómo podemos también a las mujeres ofrecer otros roles fuera de este aspecto tan normativo y tan patriarcal de género? Bueno, eso eran algunas de las cosas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Vamos a dar las gracias a Catalina Droppelman por su excelente presentación y también pasar un poco de aviso antes de pasar al próximo ponente. Pues yo creo que como Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, yo me congratulo de poder tener iniciativas como esta, ¿no? Especialmente yo estoy pensando en mi vocación docente respecto de nuestros alumnos y alumnas, de que puedan tener acceso también a estudios sobre la base de perspectivas distintas a la jurídica. Yo creo que eso es muy importante para la formación, así que yo creo que eso, y yo diría que prácticamente ustedes a lo mejor me pueden decir con más propiedad, es excepcional en las facultades de Derecho. Yo diría que prácticamente no se da, somos un círculo bien cerrado. Bueno, vamos a pasar a nuestro próximo ponente. Él es Alejandro Arévalo, es administrador público de la Universidad de Chile y magíster en gestión pública. Alejandro tiene más de 15 años trabajando en el sistema penitenciario nacional y es el subdirector técnico de Gendarmería de Chile.
Él sí nos va a hablar de avances y desafíos en reinserción social. Alejandro, tu tiempo. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer, muy buenas tardes, agradecer la invitación que me ha hecho la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en particular a Consuelo por la invitación. Creo que es muy importante dar un espacio como sistema penitenciario de poder debatir. No sé si la persona que hizo la pregunta estaba presente todavía, porque espero responderle al último, si no se van a retirar todo, entonces voy a aprovechar de responder al último. Pero esa sola pregunta creo yo que da para un seminario completo, en realidad. Creo que hay mucho que abordar respecto a eso. Bueno, y también tener el privilegio de estar con el profesor Fergus McNeill, para nosotros como sistema penitenciario es muy importante. Ayer tuvimos la oportunidad de acompañarlo junto con los académicos de la Universidad Católica a una visita al CDP Santiago Sur, la expenitenciaría. Yo les voy a comentar algunos detalles de ese establecimiento penitenciario, porque de alguna manera marca lo que ha sido nuestra permanente modernización del sistema penitenciario. Un concepto que siempre está presente, que lamentablemente por las condiciones que alguien ya manifestaba, y bueno, Consuelo también lo comentaba, por las condiciones de habitabilidad que tenemos en los establecimientos penitenciarios, muchas veces esas condiciones no permiten generar espacios para la intervención. No sé si de acá puedo manejar esto. Sí. Santiago en 100 palabras, yo creo que ustedes conocen este concurso que es muy importante a nivel nacional, porque hay un Santiago, Antofagasta en 100 palabras, no sé si Valdivia tiene uno, no tiene uno, pero este es un libro que saca al Santiago en 100 palabras con los mejores microcuentos. Y este a mí me marcó en realidad porque es un cuento de una persona que estuvo privada de libertad precisamente en la penitenciaría de Santiago, Juan Díaz, 46 años, hoy día está en libertad condicional. Pero hay una parte que me marca mucho respecto a lo que él plantea de su vida. Él es un médico, por eso dice no más al revés. Él señala en alguna parte de este microcuento que obtuvo un buen trabajo antes de partir de abajo y terminó perdiéndose antes de saber dónde estaba parado. Hoy en prisión está listo para nacer después de haber muerto. Eso es un poco la cárcel. Estar en prisión o estar privado de libertad no es una condición que uno quisiera para ninguna persona. Uno no se alegra como sistema penitenciario que lleguen más personas privadas de libertad, sino más bien lo que uno se alegra, y lo conversábamos ayer con el jefe del establecimiento de la expenitenciaría, cuando una persona ya no deja o desiste de cometer delitos. Porque ese es el cambio que nosotros queremos buscar. Tenemos deficiencias sin dudas que van a marcar y cambiar y son preponderantes al momento de hacer procesos de intervención, pero esos cambios tenemos que siempre tratar de realizarlos. Y voy a seguir hablando un poco de esta establecimiento penitenciario, un libro muy interesante, está en memoria chilena, se llama La Penitenciaría de Santiago, lo que ha sido, lo que es y lo que debería ser, de Francisco Ulloa, 1870, muy interesante. Él fue su director, seguramente de ahí viene el cargo de su director, él fue el primer subdirector de la expenitenciaría, y él decía, al abrir sus puertas, la penitenciaría se construyó en 1843 y empezó a ingresar población penal alrededor de 1847, y él decía, al abrir sus puertas esta cárcel recibió 320 condenados, de ellos 14 entraron a la casa por segunda vez, 6 por tercera vez, 3 por cuarta, 2 por quinta y 1 por sexta vez. Es decir, en ese tiempo ya había un 8% de reincidencia. Pero lo interesante, esto es lo que hace una pregunta después de dar estos datos, que es muy actual, si ustedes lo piensan. No demuestra estas múltiples reincidencias la ineficacia del castigo que envolvía el sistema correccional puesto en vigencia. Imagínense, 1870, ya esta persona se hacía la misma pregunta que hoy día o todos nosotros nos hacemos. ¿Cuál es el éxito del castigo? ¿Cuál es el objetivo? El paradigma del desistimiento, como ya comentaba el profesor McNeill, busca precisamente responder qué efecto quiere lograr con esto. Queremos que las personas las sigamos metiendo en el sistema penal para que después no logremos un nivel de éxito, que ellos no vuelvan a delinquir. Un cambio de paradigma quizás que estamos viviendo hoy día precisamente con esta teoría, porque si ustedes bien se recuerdan, los que seguramente son hoy día en pregrado deben haber leído este gran libro de Estructuras de las Revoluciones Científicas de Kuhn. Seguramente alguno de ustedes debe haberlo leído. Es muy apasionante, muy nerd, pero muy apasionante. Porque ahí muestra cómo cambian los paradigmas. Seguramente hoy día estamos en presencia de un cambio importante de paradigma en términos de lo que estamos haciendo como sistemas penitenciarios. Nosotros
como sistema penitenciario chileno estamos muy ávidos del conocimiento, muy ávidos de cómo en generar fórmulas para mejorar los procesos de intervención. Les voy a comentar precisamente la crítica que hace el profesor McNeil, cómo nosotros hemos instalado el modelo RNR en Gendarmería, el modelo de riesgo, necesidad y responsividad, un modelo también anglosajón, si ustedes se quieren pensarlo así, que tiene mucho énfasis en categorizar las personas que están privadas de libertad y que están también cumpliendo una pena sustitutiva, pero lo que buscan en definitiva es tratar de enfocar los esfuerzos, que son siempre limitados, en aquellas personas que tienen mayores riesgos de reincidencia. Gracias. ¿No? Ahí. Oh, otra, una anterior. Solo para hacer mención a la misión de Gendarmería. ¿Por qué trae a colación la misión de Gendarmería actual? Contribuir a una sociedad más segura, dice nuestra misión, garantizando el cumplimiento eficaz de la detención preventiva y de las penas privativas o restrictivas de libertad, de quienes obviamente los tribunales determinen. Acorde con su calidad de persona, esto es muy importante, y desarrollando programas de reinserción social que tiendan a disminuir las probabilidades de reincidencia delictual. Esto es hoy día la misión institucional, pero si uno la veía así como a 10 años atrás, estaba muy orientada, por ejemplo, la misión señalaba algo así como también tratar de mejorar y apoyar la superación de la pobreza. Imagínense, ¿no? ¿Qué relación tiene el sistema penitenciario con la pobreza? Pero espero que algún día esta misión cambie y a lo mejor tengamos elementos de la teoría del desistimiento para que uno pudiera plantear que el sistema penitenciario lo que está haciendo es ayudar o contribuir a que personas no vuelvan o interrumpan sus carreras delictuales. Es un proceso muy largo, muy aspiracional, pero hoy día tenemos esto como misión institucional. ¿Y cómo se refleja esto? Bueno, en la población que nosotros atendemos, 139.000 personas, muchas veces cuando hablamos de Gendarmería de Chile siempre lo asociamos a las cárceles. Si bien es cierto, hay un gran porcentaje de personas que están privadas de libertad, que hoy día corresponden a cerca del 30,9% de la población atendida. Hay 43.000 personas que están privadas de libertad, de los cuales 27.000 son condenados, la otra cantidad de 13.000, 14.000 son imputados, presos preventivos, que muchas veces, y esto es muy importante y yo siempre lo destaco, muchas veces no terminan condenados a una pena privativa de libertad, a veces terminan condenados a una pena sustitutiva. Y entre comillas, voy a decir, se pegan el canazo de estar privado de libertad con todo el impacto que tiene para ellos, para sus familias, para que después, posteriormente, sean condenados a una pena sustitutiva. Esto lo hemos levantado fuertemente como sistema penitenciario porque creemos que es necesario revisar la prisión preventiva. Lo ha dicho también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, porque no entendemos que una persona que pasó por prisión preventiva termine posteriormente condenado a una pena sustitutiva. ¿Qué falló ahí? ¿Qué elementos podríamos tener para que no pase por la privación de libertad? Por otra parte, y estamos muy contentos de aquello, gran parte de la población atendida está hoy día cumpliendo una pena sustitutiva, es decir, en el sistema abierto, 62.000 personas, que corresponden al 44,6% de la población atendida por Gendarmería de Chile, en 41 centros de reinserción social. El gran cambio que sufrió la ley 18.016 fue a partir del lamentable incendio del 2010 de San Miguel. Ustedes a lo mejor hay muy jóvenes, pero se deben de recordar la pérdida de 81 personas en el incendio de San Miguel. Marcó un hito en el sistema penitenciario chileno y en el contexto político nacional para que por primera vez se evaluara con altura de mira, no desde una perspectiva de política partidista, una mayor amplitud de tener personas que pudieran cumplir pena sustitutiva versus que aquellas que podrían cumplir una condena en el sistema cerrado. Siempre la composición de nuestra población penal antes de la modificación a través de la ley 20.603 era sistema cerrado, cárceles, mucha mayor cantidad de gente versus las personas que estaban en medida alternativa. Hoy día la composición ha cambiado, pero hay otro grupo de personas que nosotros atendemos en el postpenitenciario, que es una cuestión bien interesante porque no se da mucho en los sistemas penitenciarios de la región. Tenemos un sistema postpenitenciario que históricamente es muy antiguo, que está enraizado en nuestra cultura carcelaria, corresponde, por ejemplo, a la generación de los patronatos de reos. Hay una ley para eliminar antecedentes, un decreto ley para eliminar antecedentes penales que es el 409, que es de una antigüedad que ustedes ni siquiera se pueden imaginar, del año 25. Entonces hay normativas que son muy antiguas, que se aplican actualmente para que las personas que están en un proceso de eliminación de antecedentes penales lo puedan hacer. Y ahí se atienden cerca de 34.000 personas.
no son personas sujetas a una pena, sino que más bien al control de gendarmería. Y en el postpenitenciario también se atienden a los libertos condicionales. Y ahí después quiero hacer un símil de lo que era la pregunta que originalmente planteó alguien del público respecto a cómo veíamos como gendarmería aplicar teorías del desistimiento en la población atendida. Ahí sí. Para nosotros también hemos aportado al debate de los conceptos de reinserción social. Hicimos una conceptualización bastante sencilla. Créanme que cuando uno ve o busca paper o en Google académicos el concepto de reinserción social o de inserción, hay muchos conceptos. Nosotros quisimos desarrollar un concepto de reinserción muy básico, pero que para nosotros es muy relevante. Dice que para Gendarmería de Chile la reinserción social tiene por objeto que personas que han cometido delito modifican su conducta y se integren en la vida en comunidad, sin transgredir los derechos de otros y haciendo pleno ejercicio de los propios. Estos elementos que nosotros los transformamos en una conceptualización, los tratamos de aplicar internamente para que nuestro trabajo que desarrollamos al interior de Gendarmería de Chile se base en estos principios. Es decir, pleno respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo la custodia de Gendarmería, pero a su vez también cómo generamos espacios para que ellos puedan respetar derechos fuera del contexto carcelario. Y como les comentaba y les adelantaba, nosotros hoy día aplicamos dentro del proceso de intervención en los distintos subsistemas, cerrado, abierto y post, el modelo de riesgo y necesidad. Este modelo, bueno, se focaliza principalmente en disminuir las probabilidades de reincidencia. La crítica principal que se hace respecto a este modelo, quizás ustedes también la conocen, dice relación con que efectivamente lo que más se enfoca es bajar los niveles de reincidencia, medir resultados. Muchas veces estamos midiendo resultados de personas, de casos, no necesariamente eso refleja una realidad. Puede ser que esas personas sigan vinculadas al delito y lo que nosotros medimos a través de este modelo no es necesariamente lo que está enfocado al trabajo que hace Gendarmería, no sé. Bueno, los riesgos, o sea, el modelo tiene tres conceptos bien importantes: riesgo, necesidad y responsabilidad. ¿A quién intervenir? Uno de los factores bien importantes o elementos bien importantes del modelo. Hay que realizar intervenciones proporcionales al riesgo de la reincidencia, es decir, nosotros focalizamos en aquellos sujetos que tienen un mayor pronóstico o valoración de riesgo de reincidencia. ¿Qué intervenir? Bueno, abordar aquellos factores que inciden directamente en la comisión de nuevos delitos, el pensamiento procriminal, vinculación de pares, social, educación. Claro, esto está muy parametrizado porque hay un instrumento que elige que permite que uno pueda distinguir. Hay ahí una colega entonces, porque cuando yo hablo del IGE, sabe de lo que estamos hablando. Muy parametrizado, entonces la crítica viene respecto a que nosotros pensamos que esto es una fórmula matemática, entonces sabemos cuánto el puntaje que puede tener una persona. Y la crítica que ha habido respecto a esto es precisamente eso. En qué medida cuando yo categorizo a una persona de bajo o alto o mediano riesgo de reincidencia, cuánto afecto a su condición para poder insertarse o reinsertarse en la sociedad. Pero lo que estamos haciendo hoy día, y seguramente va a ser muy difícil que cambiemos tan rápidamente de modelo de intervención. Los procesos en Gendarmería no son tan rápidos. Las definiciones que están detrás de nuestros programas y acciones de reinserción dicen relación con dos elementos: intervención psicológica criminológica y prestaciones para la integración social. Las primeras son un conjunto de actividades específicas y estructuradas, cognitivo-conductual, ya la Cata hablaba de este modelo, motivacional, entre otros, dentro del proceso de gestión de casos. Aquí nosotros hacemos un énfasis en la gestión de los casos. Y las prestaciones para la integración social son un conjunto de prestaciones que todo el sistema penitenciario debe proporcionar a las personas que se encuentran atendidas por Gendarmería de Chile. Principalmente en lo que dice relación con sus derechos: el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al voto, que hoy día seguramente va a ser muy importante. Ustedes saben que han habido una serie de fallos judiciales en torno a que hay personas que deberían votar porque están en las condiciones que podrían hacerlo, digamos. Nosotros desde Gendarmería ponemos las condiciones. Siempre nos han preguntado que somos las principales obstaculizadores del voto, pero la verdad que somos al contrario. Si a nosotros nos dicen cómo tenemos que hacer el procedimiento para que las personas voten, nosotros vamos a dar las condiciones para que así sea. Nosotros estamos a cargo de la ejecución de las penas y muchas veces nos atribuyen ciertas acciones que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro quehacer, pero en el caso del voto, y personalmente yo opino lo mismo, sería muy interesante que las personas privadas de libertad pudieran votar,
porque seguramente ahí los actores políticos, los candidatos que estén a distintos cargos públicos podrían estar preocupados del sistema penitenciario. Y eso sería muy interesante. Entonces, creo que son dos elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro proceso de intervención: la intervención psicosocial criminológica y las prestaciones para la integración social. El presupuesto, aquí vamos a hablar un poco de plata, no sé si voy a poder traspasarlo a libras, Fergus, pero el presupuesto de Gendarmería en pesos chilenos son 44.000 millones de pesos. Se ve una cifra grande, pero créanme que es muy poco. Porque el presupuesto de este programa, nuestro presupuesto institucional se divide en dos programas presupuestarios. Tenemos el programa presupuestario 01, esta es una cuestión muy técnica y fome, pero igual se las voy a decir. Y el programa presupuestario 02. El programa presupuestario 01 está como todo el funcionamiento o la asignación presupuestaria para el funcionamiento de Gendarmería, que ahí estamos hablando de cerca de 406.000 millones de pesos. A mí al principio me costaba decir harto la cifra, pero después ya fui entendiendo que igual sigue siendo poco. Y en el caso del programa presupuestario 02, programas y acciones de reinserción, se hizo una división en el año 2006 por parte de la Dirección de Presupuesto, tenemos 44.000 millones de pesos. ¿Qué hacemos con esos 44.000 millones de pesos? Pareciera ser que es poco, pero hacemos algo. Tenemos 10 programas de reinserción que han sido evaluados por paneles de expertos de la Dirección de Presupuesto contratados para dicha evaluación, y tenemos 10 programas más un programa que es la implementación de la 20.603 que yo les comentaba, que tiene que ver con las penas sustitutivas. ¿Cuáles han sido los resultados de estos programas? Estos son resultados que nosotros mismos hemos ido midiendo con el tiempo y que son objeto también de exigencia por parte de la Dirección de Presupuesto. Entonces, tenemos un programa que se llama Centro de Educación y Trabajo, que son los CET, algunos de ustedes han escuchado de eso, que, fíjense, muy importante, nosotros mañana vamos a tener una presentación masiva con los internos de la cárcel de Valdivia, para contarles de un proyecto que ya el Seremi nos comentaba, el proyecto MAR, y nos hemos percatado en estas reuniones masivas con los internos que ni siquiera ellos han conocido mucho la oferta programática que tiene Gendarmería. Entonces el desafío también pasa por otro aspecto muy importante: cómo comunicamos como sistema penitenciario de esta oferta a la cual puede acceder el interno. Y lo que tenemos que hacer es cautivarlos, porque en los centros de educación y trabajo, por ejemplo, los internos o las personas que están trabajando allí pueden tener celulares, tienen acceso a visitas en horarios que son distintamente a los que pueden tener en una cárcel, acceden a una posibilidad de una remuneración y tienen espacio de libertad que no los tienen en una cárcel. Muchas veces esa información que nosotros manejamos como profesionales del sistema penitenciario no la manejan muy bien los internos. Y lo que queremos cambiar, ahí también un cambio como de paradigma, es cómo les comunicamos a la población penal, a las personas que están privadas de libertad, de esta oferta programática que pueden acceder a ella. La forma que muchas veces ellos se enteran de esto es a través del boca a boca. Lo escuchan de un interno, lo escuchan de un funcionario de trato directo, que me parece bien. Pero tenemos que generar canales formales de comunicación con la población penal para que ellos entiendan cuáles son sus derechos, también cuáles son sus obligaciones y cuáles son las ofertas programáticas que puede acceder. Tenemos un programa de intervención laboral. ¿Tengo 5 minutos menos? No estoy bien. Ya. Un programa de intervención laboral. Ya. Yo hablo muy rápido. Sí, ya. Ningún problema. Yo hablo muy rápido. Ya. Entonces tenemos un programa de intermediación laboral de penados en el sistema abierto que tiene un 16% de reincidencia. Yo les comentaba respecto a los centros de educación y trabajo que el nivel de reincidencia de esas personas que pasan por estos centros es de un 21%. Después tenemos un programa de reinserción social para privados de libertad que se aplica en la cárcel, en el sistema cerrado, con un 16,6% de reincidencia. Después tenemos un programa de apoyo postpenitenciario en un componente de intervención, 13,7%. Si ustedes se fijan, las cifras son bastante bajas en términos de reincidencia. Los N que están, o las personas que acceden a estos programas tampoco no son muy altas. De los 27.000 condenados, estamos hablando de 7.000 personas que han pasado por estos programas. Pero en general, cuando uno habla de reincidencia, el sistema penitenciario chileno más bien hace referencia a estudios muy anteriores. En el 2012, por ejemplo, la Fundación Paz Ciudadana realizó un estudio de reincidencia y en ese estudio se hacía mención que el 50% de la población privada de libertad volvía a reincidir. Es decir, por cada 2 que se iban, uno siempre volvía a la casa. Eso quiere decir que muchas veces nosotros nos quedamos con estos datos y esta información que nosotros manejamos muy bien, que se la entregamos a la Dirección de Presupuesto, no es tan bien comunicada por nuestro sistema penitenciario o quizás no es tan bien informada en distintos
entes para que pudiéramos ver cómo mejoramos o aumentamos las coberturas de estos programas, porque si estos programas demuestran resultados, yo considero personalmente exitosos, si lo comparamos con las cifras generales de reincidencia, ¿cómo no podemos asignar más recursos para que sean mejores o pudieran acceder más personas que están atendidas por Gendarmería de Chile a esta oferta programática? Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Y aquí cobra mucha relevancia, créanme, la academia. Y eso por eso estoy muy contento de estar acá, estoy muy contento del vínculo que tenemos con el centro que lidera Catalina, porque precisamente lo que necesitamos es abrir las cárceles para que la academia pueda ser un poco más responsable respecto a poder opinar sobre el sistema, para poder plantear desafíos o diseño de nuevas políticas públicas, porque créanme que la política criminal en Chile es bien inexistente. Hoy día no tenemos una definición conceptual de la política criminal en Chile, y pasa que un gobierno puede tener un estilo de injerencia respecto al sistema penitenciario y viene otra administración que puede tener otro, y así nosotros vamos en una especie como de péndulo. Afortunadamente se ha ido generando un consenso a nivel nacional de la importancia que tiene de preocuparse el sistema penitenciario, de pensar que la cárcel no es la solución para el delito. Creo que eso es muy importante. Hay que buscar mecanismos alternativos al conflicto penal que sean distintos a la cárcel, sin duda. Que tenemos que buscar que más penas sustitutivas se puedan desarrollar, más catálogo de penas sustitutivas, porque esos resultados nos han demostrado que sí tienen incidencia en el trabajo que desarrolla Gendarmería. Y en la misma lógica del desistimiento, creo que este proyecto, el proyecto MAR que estamos desarrollando al interior de Gendarmería y que está muy alineado con lo que está desarrollando hoy día los CEREM de Justicia y Derechos Humanos a nivel nacional, es un proyecto que lo que busca es capacitación al interior de los penales y posteriormente asegurar una colocación laboral para los internos. Sé lo que están pensando los académicos, porque no es solo colocación laboral. Esto tiene que haber un acompañamiento psicosocial, porque el trabajo es importante, pero no es lo más relevante. Muchas veces es uno de los factores que hay que tratar de sopesar, pero no necesariamente el más preponderante. Y lo que busca el proyecto es no competir con nuestra oferta programática, sino que más bien complementar la posibilidad, y en esto es una alianza público-privada donde participa, créanme, la Confederación de la Producción en Comercio, la Cámara Chilena de la Construcción, con oportunidades reales para que estas personas, cuando son capacitadas en un oficio, puedan efectivamente tener a lo menos asegurado un año de trabajo fuera de la cárcel. Este año, 2019, va a haber una oportunidad para 1.055 internos. Llegar a los 1.055 no fue fácil, y no ha sido fácil, precisamente por los perfiles, precisamente porque hay ciertos elementos o condiciones básicas que tienen que cumplir los internos. Por ejemplo, octavo básico. Y créanme que la brecha de exclusión sobre la educación para personas privadas de libertad es muy alta. Y llegar a octavo básico, el N se los va achicando. De los 27.000 va achicándose una buena cantidad de personas. Después, tener procesos de intervención. Yo ya les decía las coberturas que tenían nuestros programas. Entonces, fíjense que esto es muy importante porque, de alguna manera, este proyecto va a presionar para que exista mayor oportunidades dentro de las cárceles y nuestra oferta programática se vaya ampliando. Y volviendo a la pregunta original que me hizo alguien del público, que no está, no sé si está, ya no está, pero ustedes se la repiten, si es un compañero de curso. Creo que sí podría ser una buena, interesante, creo yo, poder aplicar toda la teoría del desistimiento en el proceso de trabajo que desarrolla Gendarmería. Porque como lo decía el profesor Fairwood en un paper, esto no es un modelo de intervención, sino que es un modelo de cambio. Y un modelo de cambio busca precisamente hacer énfasis en algunos elementos que podrían estar presentes, por ejemplo, en la libertad condicional. Hoy día, no sé si ustedes lo saben, pero la libertad condicional, que es un decreto que es el 321 del año 25, muy antiguo también, sufrió un cambio bien significativo este año 2019 a través de la ley 21.124. Búsquenla los que son estudiantes para que la lean. La ley 21.124 hace una modificación sustantiva a quienes pueden postular la libertad condicional, pero además agrega un elemento muy innovador, que no, como nosotros no vamos muy a la vanguardia, pero ya ahora lo tenemos. Se creó la figura del delegado de libertad condicional. Entonces, yo quiero, como la crítica que hace el profesor, quiero que ese delegado a libertad condicional no sea el tipo que va a enmarcar en esto o va a empezar de alguna manera a clasificar las personas que se encuentran en libertad condicional. Por el contrario, me gustaría que esos delegados de libertad, y aquí le pido a la academia que nos ayude en eso, sean formados de tal forma, digamos, sean que las personas que atiendan
precisamente haya muchos elementos de la teoría del desistimiento, precisamente. Ahora, ¿qué ha pasado respecto a la libertad condicional? Tiene muy baja reincidencia la libertad condicional hoy día, sin delegado de libertad condicional. Entonces, queremos que la incorporación de la figura, como dice la ley del delegado de libertad condicional, no vaya a incidir negativamente en los procesos de inserción de las personas que se encontraban en algún momento privadas de libertad. Entonces, creo yo, para responder a esa pregunta, que el desafío está. Nosotros, como institución penitenciaria, estamos abiertos a poder trabajar ese tema, a poder incorporarlo en una manera, creo yo, a través de la libertad condicional, para que las personas que van a trabajar como delegados de libertad condicional puedan tener ciertos elementos de este modelo teórico del desistimiento. Muchas gracias. Vamos a dar las gracias a Alejandro por su ponencia y por todas las cosas interesantes que nos planteó. Yo creo que en honor al tiempo, me imagino que hay hartas preguntas. Sí, les quisiera pedir un favor para que el debate sea lo más nutritivo posible, de que las palabras sean ojalá lo más resumidas posibles y concretas en las preguntas, ¿ya? Así ayudamos también en la traducción, etcétera. ¿Preguntas? Hola, buenas. Yo quería hacer una consulta a don Alejandro. Una de las grandes críticas que se le realiza a Gendarmería es que, en conjunto con ser el organismo público que está a cargo de la custodia y seguridad de los recintos penales, también está a cargo de la reinserción y tiene algunas estructuras que no van acordes a los estándares internacionales. Entre esas, muchas personas relacionadas al activismo penitenciario critican, por ejemplo, la estructura militar. Entonces, hace un tiempo se ha venido anunciando que Gendarmería va a dejar de hacer la parte de reinserción social y se va en el camino a la modernización de Gendarmería a encargar a un organismo distinto. ¿En qué va esa reforma en este momento? ¿Vamos respondiendo al tiro? ¿Sí? A ver, veamos si hay más preguntas. ¿Sí? Ahí. Recogemos una Ya. pregunta. Gracias. Esta es una pregunta vinculada al panel anterior que dejó Consuelo puesto respecto de la crítica que se le hacía al modelo del desistimiento y la aplicación en Chile. Respecto del estudio que se hizo en la Católica, ¿se pudo percatar la compatibilidad de esta teoría? ¿Cuáles son las particularidades? Si se pudieron levantar. Yo sé que más o menos lo expusiste, Catalina, pero ¿qué es lo que podemos rescatar o aplicar acá en Chile y qué definitivamente solamente es aplicable en el modelo anglosajón? Eso. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, respondamos. Ya. Muy interesante la pregunta, primero que nada. Precisamente ha habido un debate en torno a la posible división del servicio que yo creo que debe tener alrededor de 10 años más o menos, porque siempre se ha pensado que podríamos, nosotros somos buenos para copiar modelos, entonces la idea es copiar el modelo donde también anglosajón, donde el servicio de reinserción va por un lado y el tema de custodia va por otro. Voy a dar mi opinión personal y después voy a decir lo que está ese diseño. Mi opinión personal es que creo que todo debe estar al interior de Gendarmería. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que, bueno, Gendarmería hace custodia y reinserción, ¿cierto? Esos son como los dos elementos principales. Pero me parece que esos dos elementos, pensando en la cárcel más que quizás en las penas sustitutivas, se complementan muy bien cuando tenemos claro el objetivo que tiene Gendarmería. Si tenemos claro que el objetivo de Gendarmería es reinsertar o la reinserción social, la seguridad va a estar supeditada a ese elemento. Cuando perdemos el foco, que lo hemos perdido muchas veces en nuestro sistema penitenciario, tengo que ser honesto en aquello, precisamente cambiamos el equilibrio respecto a eso. Hoy día nosotros en Gendarmería tenemos muy claro que la función que estamos desarrollando en términos de trabajo penitenciario dice relación con la reinserción social.
Y el trabajo, yo siempre, y esto se lo comento a los colegas que son uniformados, yo siempre me presento como un funcionario penitenciario. Yo no hago distinción al interior de Gendarmería de oficiales, profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares. Somos todos importantes dentro del sistema penitenciario, todos contribuimos al cumplimiento de la misión institucional, y a mí me parece que un servicio dividido podría ser mucho más complejo. Piensen solamente, y voy a poner como ejemplo aquí Valdivia, lo que son las cárceles concesionadas respecto a las cárceles tradicionales. Eso para nosotros como Gendarmería, lo tengo que decir honestamente, sé que está aquí un representante de la cárcel concesionada, ha sido una complicación tremenda. Y eso porque muchas veces el debate que había en los 2000 respecto a infraestructura carcelaria era la habitabilidad. Hoy día recuerden que dentro de los servicios que presta la cárcel, el sistema concesionado, está el servicio de reinserción, el cual, si uno pudiera pensar, y lo ha dicho incluso el ministro de Justicia actual, don Hernán Larraín, es un servicio que debe prestar el Estado de Chile, digamos. Y volviendo a si hay trabajos o relativo a presentar proyectos sobre la materia, personalmente tuve la oportunidad de estar en una reunión con el presidente de la República y con el director nacional y los directores regionales de Gendarmería de Chile, donde él planteaba que muchas veces le habían planteado a él como desafío dividir el servicio, pero que él ya estaba convencido, o más bien le pedía a Gendarmería que asumiera la posibilidad de desarrollar de manera conjunta el trabajo de custodia y reinserción social. Entonces hoy día estamos en ese desafío, no hay ningún proyecto de ley que busque la división del servicio, hay algunas instituciones o fundaciones que han planteado esta necesidad, pero en mi opinión personal, como yo decía al principio, creo que sigue siendo más necesario tener unificado aquellos servicios donde se desarrolla todo el trabajo en esta materia. Lo que sí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante es para seguir manteniendo el foco en el trabajo que es la reinserción social. Respecto de la pregunta en cuanto a qué elementos podemos tomar acá en Chile, a ver, yo creo que todo lo que tiene que ver con programas sociales en general, en Chile topamos con el mismo problema, digamos que no tenemos digamos un buen sistema o un adecuado sistema de protección social en nuestro país, y eso hace que las personas no tienen acceso a una serie de servicios a los que sí debiesen tener acceso. Y eso obviamente es un obstáculo tremendo para poder trabajar algunos de los aspectos asociados al desistimiento, porque hay muchísimas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la transición hacia ciertos roles que tienen que ser facilitados por la provisión de ciertos servicios, mayor cobertura en programas de reinserción, mayor entrenamiento en programas laborales, como lo que decía Alejandro, etcétera. Pero de alguna manera, si uno lo piensa, hay como tres niveles. Un nivel es a nivel del Estado y que tiene que ver con lo de la protección social, y siempre va a ser una piedra de tope y siempre va a obstaculizar, yo diría, la mayor parte de los programas sociales que se implementan en Chile. Otro es el sistema penitenciario, y tiene que ver con lo que yo decía, lo de la oferta programática, y también tiene que ver con las condiciones de las cárceles, obviamente, que obstaculizan cualquier, digamos, desarrollo de la agencia o del vínculos sociales, etcétera, que obviamente están asociados al desistimiento. Y un tercer elemento que siempre olvidamos es la opinión pública, digamos, que en Chile hay no solamente un alto nivel de punitividad y alta demanda por penas más duras, cárcel, esta idea como de la puerta giratoria que tiene la población general, sino que también nosotros lo hemos denominado como un analfabetismo penal. La gente no entiende, no sabe lo que es el sistema penal. En Chile se hizo la reforma procesal penal y no se le enseñó a nadie qué era el sistema penal. Nosotros hicimos una encuesta en la universidad y solamente un 60% de los chilenos, esta era una muestra representativa, sabe lo que es la Defensoría Penal Pública. Obviamente la institución que tiene mayor conocimiento es Gendarmería, etcétera. El Ministerio Público, solamente un 80% de los chilenos sabe lo que es. Entonces eso también hace que la demanda punitiva sea demasiado alta. Entonces, de alguna manera, en Chile siempre pensamos como el obstáculo para el desistimiento, hay altos niveles de pobreza, altos niveles de exclusión social, no hay buenos mecanismos de protección social. Eso es un tema para poder, obviamente, facilitar procesos de rehabilitación y reinserción. Pero también hay que generar una transformación en la sociedad en su conjunto y hacer que la demanda sea menos punitiva. La demanda es menos punitiva, va a haber más inversión también en estos aspectos. Pero
yo creo que también, digamos, no podemos como dejar de aplicar, tampoco el desistimiento es una receta, es un enfoque que nos permite también pensar en el diseño legal, en el diseño de la libertad condicional, por ejemplo, en el diseño de la libertad vigilada, en el rol que van a tener los delegados, y para eso, digamos, obviamente no necesita necesariamente un sistema de protección social tan sólido, ayuda obviamente y facilita, pero también necesita un cambio en el hacer, ¿ya? Y no necesariamente en la oferta programática, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que muchos de los operadores del sistema se topan y se quejan y quedamos ahí. Bueno, es que no tengo dónde derivar, es que no hay oferta, es que ¿qué voy a hacer? Pero también hay toda una serie de cambios que se pueden hacer en aspectos mucho más relacionales y también con los vínculos que las personas tienen, con el potencial que las personas tienen, con el capital que las personas tienen y con las fortalezas también que esas personas traen y que no necesariamente dependen solamente de la estructura social. Entonces yo creo que por ahí hay un avance, pero obviamente hay ciertos aspectos estructurales que hacen que cualquier sistema que venga de un país más desarrollado y con un mejor sistema de protección social sea más difícil de implementar. ¿Más preguntas? Profesor José Ángel. Es un comentario a Alejandro. Ha criticado efectivamente de que solo en los medios de comunicación están las tasas de reincidencia en las cárceles, pero no las tasas de reincidencia en los presos o que han atendido a algún programa, ¿no? Entonces, pasa que esa afirmación tiene una trampa, te lo digo a futuro. Obviamente, la tasa es menor porque accede la creme de los presos, es decir, los que tienen mejor pronóstico. Obviamente, Gebandería tiene poca plata y entonces va a elegir a los mejores y obviamente las tasas de reincidencia van a ser muy bajas. Claro, si uno pide más plata para más programas, Gendarmería va a tener que abrir y va a entrar gente con más posibilidades que reincida y entonces las tasas de reincidencia van a ser mayores. Te lo digo porque, obviamente, cuando pase eso y se convenzca al presidente de la República, no va a haber un político, un periodista que diga que efectivamente las tasas de reincidencia de los presos que están con programas han subido. Entonces, es muy importante decir que efectivamente van a subir, pero en términos absolutos va a haber más presos que no van a reincidir. Porque si no se dice eso, puede pasar lo que le pasó al presidente de la República, que tuvo ese conato con el incendio de la cárcel de San Miguel, que aprobó la reforma de la ley 20.000, 18.206, estableció un sistema de indultos, pero después vino, por desgracia, la concertación y algunos periodistas volvió al populismo punitivista, ¿eh? Que tuvo ese. Entonces, simplemente te digo que como político tengas cuidado porque si no lo dices claro, puede ser que lo que se consiga después volvamos atrás, ¿no? Por esto, simplemente. Gracias. Bueno, yo no soy político en todo caso. Sí. Gracias. O sea, si hablas con el presidente, sí lo es. No. No, esos han sido los pocos privilegios que he tenido en este cargo. Pero, mira, hay un dato muy importante, que no todos los programas, y eso ha sido una crítica respecto a los CERT, porque efectivamente la población objetivo de los centros de educación y trabajo es una población que nosotros denominamos los sandías escaladas. Son gente que va a funcionar en cualquier programa. Pero hay unos programas como el programa de reinserción social en convenio con el Ministerio del Interior, que ahí nosotros focalizamos los esfuerzos en aquellas personas que tienen mayor riesgo de reincidencia. Eso también lo tengo que destacar. Son primero ejercicios. Yo no estoy diciendo que esta es la verdad absoluta. Lo que yo que quería demostrar un poco con estos resultados es que si uno pudiera hacer un esfuerzo mucho mayor como país, no como sistema penitenciario ni como gobierno, sino que como Estado, como país, como política pública, uno debería pensar en una oferta programática mucho más amplia, que no solo tuviera estos genes de intervención, sino que fuera mucho mayor. Y por eso decía que quizás era muy importante que no todas las personas que se encuentran en conflicto penal puedan terminar en la cárcel. Sí, ese es el gran tema. Ya está demostrado que aquellas personas que van a estar en una pena sustitutiva van a tener menores niveles de reincidencia que una persona que está en la cárcel, menores niveles. Y nosotros buscamos precisamente que llegue menos gente a la cárcel, no por hacer menos pega, sino que porque realmente sabemos que los resultados se van a tener que enfocar en aquellas personas que tienen posibilidades, junto con el sistema abierto, con condiciones de estar con su familia, de seguir con sus trabajos, de poder cumplir su pena. Eso es lo que buscamos. ¿Mm? ¿Más preguntas? Yo creo que ya la última. No. Bueno, procedemos al cierre entonces. Yo quisiera dar las gracias a nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
por este magnífico evento, también a Gendarmería de Chile, Centro de Estudios, Justicia y Sociedad de la PUC. Y nada, dejarlos invitados a las próximas actividades de extensión y que para la gente que viene de afuera, esta es su casa. Muchas gracias, que tengan buena noche. Les pedimos a las personas que aún tienen sus receptores de traducción simultánea, por favor, a la salida los entreguen y recuperen su documentación. Gracias.